Marín y hoy vamos a presentar en el webinar con expertos al doctor Sebastián Donato, que es especialista en medicina de montaña, él es neumonólogo, médico aeroevacuador y él es director del Instituto Andino de Medicina de Altura. Así que bueno, Sebastián, después de esta breve introducción. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, Eva. Gracias por estar. Gracias, doctor, y Muriel también por la paciencia, que en la técnica no ando siempre muy bien. Quiero agradecerles que se hayan, que se conecten. Vamos a tratar de hacerlo sucinto y dinámico. A mí me gusta preguntar y tratar de interaccionar con ustedes. No sé en qué posibilidades lo podemos hacer con la cantidad que hay ahora, pero bueno, mi idea es que todos participemos. Les quiero mostrar una diapositiva. Este es el Alpamayo en Perú. Un muy lindo lugar. Pero esto es lo que quiero mostrarles. Estamos viendo, voy a apagar mi cámara. Igual va bien de conexión, Doc, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está apagada mi cámara. Bien, les contaba entonces del Alpamayo al atardecer. Si yo les muestro este informe de una poligrafía nocturna, estamos viendo ahí un índice de apnea y hipopnea de 63 con un índice de saturación de oxígeno de 59 en un sujeto a 4.200 metros de altura. Eso en realidad puede asustar a quien no ha visto o no ha estado con estudios de este tipo en la altura al reflejarlos a nivel del mar, ¿sí? Esa misma persona genera este trazado. Si ven arriba, las curvas más protagónicas son las de increciendo y después decreciendo. Vamos a hablar de eso, que es la respiración periódica. A los 5.000 metros, esta misma persona ya aumenta su índice de apnea y hipopnea a más de 100. La desaturación, el índice de saturación de oxígeno también aumenta. Y la pregunta entonces ahora es, ¿esta persona sufre de algo? Bueno, en realidad es una persona sana que no está sufriendo más que por la altura. Esas poligrafías se las hicimos hace unos cuantos años a Mariano Galván. A ver si le podemos rendir homenaje y pueden ver este video. Si no, pasamos al próximo. Bueno, quiero contarles que Mariano en realidad era un atleta de elite de la montaña, y esa expedición en la cual por ahí lo escuchan hablar con lentitud, o por ahí hasta uno podría decir que está alcoholizado, en realidad es porque subió el Everest no solo sin oxígeno suplementario, sino que solo valiéndose de él mismo para subir todas las cosas sin yerba, sin nada. Él
aparte de rendirle homenaje y de nada, recordarlo, esto es lo que va a estructurar la charla, es la hipoxia, o sea, el descenso de disponibilidad de oxígeno atmosférico en personas que son sanas, ¿sí? Entonces, para hablar de altura, primero tenemos que hablar de la atmósfera. La atmósfera, a medida que uno asciende, tiene menos espesor, ¿sí? Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Y estamos de acuerdo que esa columna de aire que vemos en la figura de quien está arriba de la montaña es menor que la de abajo. Eso grafica el descenso de la presión atmosférica de alguien que está en la altura, ¿sí? A medida que subimos va descendiendo la presión atmosférica y se reduce la presión parcial de oxígeno. No tenemos menos porcentaje de oxígeno si tenemos una menor presión parcial de oxígeno. Bueno, este gráfico muestra la cantidad de nitrógeno y oxígeno disponible por las presiones a medida que uno va subiendo en altura, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay ciertos cortes de cómo, digamos, cuantificar la altura, que no es no es una convención muy generalizada, pero sabemos que el organismo se puede aclimatar, acomodar hasta los 5.000, 5.500 metros sobre el nivel del mar. De ahí para arriba, el organismo lo que hace es sobrevivir. Entonces entra en un proceso de degradación que no permite eh, la, eh, vivir a mayores alturas que eso. La mayor altura que hay de un pueblo permanente está reconocida ahora en Perú en un lugar que se llama La Rinconada, pero tiene 5.500 metros. Entonces, eh, lo más llamativo, lo que hay que tener en cuenta es ese tope, que la aclimatación solo se logra a partir de esa edad, de esa altura, perdón, hasta esa altura. Esta es la foto típica de alguien que está sufriendo la hipoxia, la altura, ¿sí? Es una persona que ha llegado, por ejemplo, a 4.000 metros al campamento base, durmió esa noche y se levanta así. Pero la buena noticia es que tenemos los recursos fisiológicos para estar así en 2 o 3 días después. Eso es una aclimatación exitosa. En este cuadro que vemos sobre el nivel de las X, el tiempo, y podemos ir viendo los procesos de acomodación que tiene fisiológicamente el cuerpo. Inmediatamente lo que sube es la frecuencia cardíaca, eso a los minutos de estar. Y después se produce uno de los efectos, digamos, pilares de la aclimatación, que hoy por hoy hay mucha evidencia científica, es algo que es indiscutible, que si falta este proceso, todo el resto de la aclimatación puede complicarse con enfermedades causadas por la altura, como el edema de pulmón, el edema agudo de cerebro, mal agudo de montaña, producto de un fracaso de una aclimatación. Es bien sabido cómo aumenta después el hematocrito, las concentraciones de hemoglobina, pero eso se logra a partir de los 15 días y después se van a desarrollar otros
mecanismos más perpetuables, pero con más tiempo. Y después, a modo de información aparte, lo que vemos es a través de generaciones cómo el cuerpo se ha adaptado, y ahí sí con una cuestión genética, a la altura. Estamos hablando de la población en los Himalayas, la población en, en la cordillera nuestra. Acá empezamos a ver un poco el proceso de esa respuesta ventilatoria, ¿sí? Es lo que vemos que va a determinar si hay una buena aclimatación o no. Y es lo que tenemos que tener en cuenta en el tema que vamos a ver detalladamente de qué está pasando durante el sueño en la altura. Y acá tenemos unos protagonistas que son clave en todo esto, que son los quimiorreceptores. Tenemos quimiorreceptores periféricos y centrales. Los periféricos, en el callado aórtico, los carotídeos, sensan la caída de la presión arterial de oxígeno y en alguna medida también el incremento de la presión arterial de dióxido de carbono. Los centrales, perdón, también sensan la caída de la presión arterial de oxígeno, pero son más sensibles al aumento del dióxido de carbono y a las variaciones del pH. De todas maneras, estos quimiorreceptores son los que van a sensar que está habiendo una menor disponibilidad de oxígeno y que hay que hacer algo. Entonces, se produce esta respuesta, que es la respuesta ventilatoria a la hipoxia, donde se genera una hiperventilación a expensas de que perdemos más dióxido de carbono de lo que ganamos de oxígeno. Eso nos va a llevar en un principio a una alcalosis respiratoria que después va a tener que ser compensada con la eliminación de bicarbonato. ¿Quién elimina el bicarbonato? El riñón. Entonces, para tener en cuenta esto como proceso fundamental, la respuesta hiperventilatoria a la hipoxia la genera a partir de los cuerpos carotídeos y los quimiorreceptores centrales, ¿sí? Y esto es importante para lo que vamos a ver. Este es el Cerro Cuerno que se ve desde Plaza de Mulas, desde el campamento base de la ruta más visitada en Aconcagua a la cumbre. Ahora sí, metámonos de lleno en los trastornos que se producen en el sueño en la altura. Esta es la última clasificación internacional de sueño y está revisada. ¿Y qué vemos? Todos los grupos y donde está específicamente determinado las apneas centrales producidas por la hipoxia hipovárica por la altura, ¿sí? O sea que es algo que está bien estudiado y está bien desarrollado. Esto es un esquema de los cambios que se producen a alturas mayores a 1500 metros. Ya se producen cambios en cuanto a las fases de sueño normal del nivel del mar, a expensas, si ven el círculo blanco, de un mayor tiempo despierto. Disminuyen todo el tiempo de etapas REM y no REM, y hay despertares y microdespertares muy frecuentes. Lo que quiero es que se lleven ese concepto de que en realidad está todo deteriorado a expensas de pasar más tiempo despierto, ¿sí?
El problema que se genera es un círculo, puede ser vicioso, en realidad se describe como un loop gain, en el cual esa hipoxemia va generando pequeños microdespertares a través de una respiración protagónica que es el chain stop, la respiración periódica, ¿sí? Esta diapositiva muestra cómo aumenta el índice de apnea y hipopnea con la altura y es algo que es fisiológico, que ocurre, ¿sí? La diapo esta es de un hipnograma. Arriba estamos viendo un sujeto a nivel del mar y el mismo sujeto a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Fíjense, bueno, para los que no están familiarizados con este tipo de gráficos, cómo va desde la vigilia el individuo entrando en las diferentes fases del sueño, ¿sí? Las fases no REM, hace sus periodos REM, pero sobre todo a predominio la segunda parte de la noche, y tiene microdespertares, pero que, que existen fisiológicamente. Cuando sube a la altura, esto es cuando empieza a quedarse dormido, enseguida empieza a presentar estos micro despertares, incluso despertares, en los cuales está bastante tiempo, y eso es lo que disrupciona la calidad del sueño. No solo la calidad del sueño, sino el rendimiento durante el día. Y para los que visitan o han visitado la alturas no muy extremas, los 4.000 metros, ya suponen dificultades para resolver procesos intelectuales o cognitivos que no lo son o no deberían serlo a nivel del mar. Entonces, realmente sabemos que está deteriorado el sueño en la altura y son pocas las personas que de entrada duermen bien. Bueno, esto es el trazado arriba del flujo aéreo, del esfuerzo torácico y de la saturación. En realidad es para graficar lo que es la respiración periódica, que para los que no están familiarizados es esa manera de respirar en la cual se va aumentando cada vez más el volumen de aire que se mete hasta empezar a decaerlo, o sea, metiendo menos volumen en cada una de las respiraciones, hasta un punto en el cual o no entra aire, que se desarrolla una apnea, o entra un poquito de aire, pero es una hipopnea, o sea que no está habiendo un flujo suficiente. Y apnea e hipopnea lo que producen es este trazado en la saturación de caídas bastante simétricas de la saturación, ¿sí? Abajo es el de Mariano. Estamos viendo eh, esa arquitectura, esa forma casi es muy prolija, eso es lo que quiero decir, y vemos, bueno, las fluctuaciones en la saturación. En realidad esto ya lo habían notado hace mucho tiempo, a principios del siglo XX. Este autor lo estudió y siempre destaco cuando me piden hablar de este tema, bueno, como pioneros lo que hacían dormir a la persona con ese aro en el tórax y esas oscilaciones que producía las escribía sobre papel tiznado con carbón, ¿no? Esas eran
y se ve que a esa persona que le hicieron a nivel del mar, en el gráfico de arriba, esta gráfica a nivel de 4.500 metros en los Alpes, describe este patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. Entonces, ordenémonos un poco y pasemos en limpio ciertas cosas sobre la respiración de Cheyne-Stokes o respiración periódica. En realidad, lo que hay que tener en cuenta detrás de todo esto es la actividad simpática que desarrollan las personas con este ida y venida de la saturación, ¿sí? Y cómo no solo en la altura, sino a nivel del mar, eso produce trastornos de hipertensión, aumento de catecolaminas circulantes con deficiencias o alteraciones del metabolismo, todo. Y sabemos que causan gran morbilidad y mortalidad en ciertos grupos. ¿En qué grupos? Sobre todo en la insuficiencia cardíaca congestiva, donde hasta el 30% generan respiración periódica, pero hay otras condiciones médicas que también lo presentan, y si nos queda tiempo al final de este recorrido, las podemos graficar en unos casos clínicos de unos pacientes que hemos tenido. Acá quiero hacer una aclaración que, si bien como patrón la respiración periódica está en la insuficiencia cardíaca, no se produce de la misma manera de la cual se produce en la altura y en otras patologías donde las apneas o hipopneas son centrales. Sí, no me quiero detener, pero en la insuficiencia cardíaca lo que hay es un enlentecimiento del flujo, y esos cuerpos carotídeos lo que van a censar es a destiempo el aumento de dióxido de carbono y la caída, y la respuesta va a ser retardada. Es diferente a a esta desmedida respuesta que tiene el organismo en la altura con cada una de esas variaciones. Vamos a ver si lo entendemos mejor ahora. De vuelta quiero remarcar esto anatómicamente, donde están los quimiorreceptores periféricos, y para los neumonólogos y quienes tratan insuficiencias respiratorias crónicas, tenerlos en cuenta, ¿no? Muchas veces pensamos los neumonólogos en estas estructuras, y vamos a ver ahora qué tan importantes son. Esta es la representación del mecanismo de cómo sensan a través de la proximidad al flujo arterial, y cómo estas propias estructuras del glomus, está estudiado que aumentan, se hipertrofian en poblaciones que son habitantes permanentes de la altura. Eso también está muy estudiado, y se ha visto cómo la respuesta fisiológica genera una mayor sensibilidad en los cuerpos carotídeos por esta hipertrofia de estas estructuras. Entonces, repasando un poco lo que pasa. Los cuerpos carotídeos y los centrales sensan que hay una caída del oxígeno y producen esta respuesta. Pero es como si esta respuesta de hiperventilación es exagerada. Es exagerada, y enseguida tienen que, digamos, recomponer, y empieza a bajar el flujo. Es por eso que vemos que permanentemente tiene que estar reordenándose este sistema por una respuesta exagerada.
Y acá aparece otro de los protagonistas fundamentales en esta historia, que es el factor de transcripción inducido por la hipoxia. Está bien estudiado en la altura y no hay muchos trabajos que lo extrapolen a la patología respiratoria del llano, ¿sí? Yo creo que sí, que tendría que haber más desarrollo de estudio de esto a nivel de patologías que vemos los neumonólogos. El factor inducible por la hipoxia es como el master mind de la aclimatación. Sabemos que los ratones nocauteados, por ejemplo, fallan en producir ese aumento de glóbulos rojos que vemos por aumento de la eritropoyetina, no generan la respuesta ventilatoria, la hipoxia, tienen la ventaja de no desarrollar hipertensión pulmonar, pero también fracasan en el remodelamiento vascular eh, como mecanismo compensador en el sentido de tener mayor vasos y mayor flujo a los tejidos. Entonces, este gen en presencia de oxígeno está inactivo, ¿sí? Vemos la parte de la derecha del gráfico. Cuando hay hipoxia, se valora que está habiendo caída de la presión arterial de oxígeno, se desencadena la activación de este factor y produce una cascada de eventos de factores inducibles por este mecanismo. La eritropoyetina, el factor de crecimiento vascular, de angiogénesis, el Transforming Growth Factor y otros tantos que todavía no están del todo estudiados. Así que esto hay que tenerlo en cuenta y hay que, a mi manera de ver, estudiarlo un poco más. ¿Sí? Bien. Ahora es cuando preguntaría si hay preguntas, inquietudes o cuestiones, pero déjeme seguir y después las hacemos a último momento. No sé si estás de acuerdo, si está usted de acuerdo, doctora. Sí, sí, por supuesto. Continuemos. Bien. Vamos viendo cómo surgen las preguntas. Ok, gracias. Después de saber todo esto a través de los años, a esta gente se le ocurrió ver si se podía suprimir este tipo de respuesta ventilatoria de esta respiración periódica, perdón, aumentando el dióxido de carbono. ¿Sí? Como vimos, que el dióxido de carbono era parte de esta respuesta cuando bajaba, lo que hacen es un modelo de mayor espacio muerto. ¿Qué quiere decir? Ahí el dióxido de carbono que está inhalando el paciente mientras duerme es mayor y eso vieron que suprimía estos periodos, esta respiración periódica. Y hace poco, en realidad, y esto marcó el antes y el después de lo que se creía que disrupcionaba al sueño y que lo hacía de mala calidad, con un estudio mucho más prolijo y con mucha más presupuesto que hicieron en Innsbruck y en el Subtirol de Italia, este grupo. Lo que hicieron fue, en un estudio que era doble ciego, controlado, randomizado y cruzado, la provisión de dióxido de carbono en los sujetos que estaban expuestos a la hipoxia hipovárica. No en la altura como era el trabajo anterior que les mostré, sino en una cámara
hipovárica que está en Bolzano. Es una cámara, en realidad es como un tinglado de grande en la cual pueden simular no solo la caída de la presión atmosférica, sino otros factores como el frío, la humedad, el viento, que la usan para muchos estudios y la industria también. En esa instalación lo que hicieron fue tratar de reproducir el sueño normal del sujeto, elevándolos en altura, entre comillas, ¿no? Bajándoles la presión atmosférica. Y hacían que ventilen en esa carpita en la cual el dióxido de carbono se acumulaba, ¿sí? ¿Y qué vieron? Vieron que habían reducido todos los periodos oscilantes de este chain stock. Los redujeron porque no estaba ese patrón de respuesta al dióxido de carbono, pero lo importante fue hallar que no mejoró la calidad del sueño percibida por las personas. Todos los sujetos que se expusieron hicieron los cuestionarios de calidad de sueño posteriores y en todos había decremento. Habiendo dormido en la altura con su respiración periódica abolida por este mecanismo, seguían durmiendo mal. Entonces, a partir de este estudio, se pudo establecer que el rol de la respiración periódica no es el del malo de la película y está pasando alguna otra cuestión que, bueno, en mi opinión no es otra que el descenso de oxígeno. No es tan difícil de pensarlo. O sea, la gente duerme mal porque hay una hipoxia hipovárica y eso disrupciona el sueño, aunque no hagan respiración de chain stock, controlándoles la fracción inspirada de dióxido de carbono. Entonces está estudiado, como les decía, y está estudiado los cuerpos carotídeos, está estudiado el factor inducible por la hipoxia, pero no a un nivel del cual podamos, como neumonólogos en el llano, valernos no solo de blancos terapéuticos, pero también de tenerlo en cuenta a nivel de ejercicio clínico. No sé si puedo ser claro en eso. El tema de esta charla es que lo pensemos desde el nivel del mar, ¿sí? Hay muchos estudios y acá aparece un actor de reparto que es la Z-solamida. El Diamox, que es un inhibidor de la anidrasa carbónica, es un diurético muy leve que se usa en oftalmología bastante. También se usa como droga profiláctica y de tratamiento para el mal agudo de montaña. Eso sabemos que a nivel del mar tiene su acción sobre la respiración periódica de pacientes que presentan por su patología crónica respiratoria. Sí, está bastante estudiada la cetazolamida, pero por lo menos en el último congreso de la semana pasada no recogí muchos colegas que la usaran o que la tuviesen en cuenta. Pero existe, está estudiado y hay nivel de evidencia para usarla, para tenerla en cuenta. Bien, ¿qué nos tenemos que llevar de mensaje? ¿Qué tendríamos que rescatar de todo esto? Evidentemente el sueño no es bueno en la altura, eso es por los microdespertares y los despertares que están aumentados,
que la respiración periódica es muy, muy frecuente. No dije y no destaqué que es más frecuente en hombres que en mujeres, pero eso es algo que está estudiado. De hecho, en ese estudio que les mencioné en Innsbruck, terminaron con todos sujetos hombres, porque en el screening para aceptar los sujetos y escogerlos, no fueron encontrando sujetos mujeres que hagan eh, este patrón de respiración cuando se los seleccionaba. Bien, la respiración periódica definitivamente no es la culpable, ¿sí? Y acordémonos de los cuerpos carotídeos y de este factor que por ahí se va a empezar a hablar un poco más. La mención para la acetazolamida como recurso y del oxígeno, por supuesto. De ahí atrás se ve el cuerno, que era la montaña que habíamos visto en la otra foto, y esta es la Plaza de Mulas Vieja. Es la que siguen utilizando los militares en sus anuales excursiones, expediciones, pero toda la gente en el campamento base está abajo. Y este refugio existe desde hace mucho tiempo y se va desvencijando porque está sobre un glaciar o los detritos del glaciar que se llama Morrena, ¿no? Bueno, hasta ahí es la presentación. No sé si quieren abrir las preguntas o vemos unos casitos clínicos. No sé cómo vienen. ¿Te parece presentar los casos y después vamos a las preguntas? ¿Cómo no? Fantástico. Dale. Bien, estos son 3 sujetos. 2 son pacientes con problemas respiratorios crónicos a nivel del mar. Técnicamente no es nivel del mar porque son de acá de Mendoza y estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, pero es nivel del mar. Y otro sujeto en la altura. NA es una mujer de 81 años. El diagnóstico, el antecedente es un tromboembolismo de pulmón, consecuencia en el posquirúrgico inmediato de un reemplazo total de cadera. Y tiene, como dice acá en la geografía, una falta de relleno en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. Sí, esta persona que presenta en un estudio que le hago estas determinaciones. Van a ver que está acá arriba el flujo, el esfuerzo torácico. Debajo vemos la frecuencia cardíaca y la saturación. Esto fue hecho con un polígrafo, pero no está la señal del flujo porque a esta misma persona se le agregó oxígeno. Esto era en su patrón respiratorio durante la noche, insisto, a nivel del mar, y muestra arriba toda la noche y cómo esas desaturaciones en azul abajo son tan frecuentes que en realidad pintarían más de la mitad del trazado de azul, ¿sí? Fíjense, cuando esta persona recibe oxígeno suplementario, ¿cómo corrige? No corrige del todo, pero esas desaturaciones no son tan evidentes, no se presentan tanto. Y el oxígeno suplementario usado a nivel con cánula nasal convencional, ¿sí? Acá tenemos, no el índice de apnea y hipopnea porque no teníamos el flujo, pero sí el índice de saturación de oxígeno.
El índice de saturación de oxígeno, aclaremos, es la cantidad de desaturaciones que se producen en toda la noche. Y nos está diciendo que esta persona a nivel basal tenía 38, casi 39 desaturaciones por hora. Cuando se le da oxígeno suplementario a bajo flujo, responde normalizándolo casi. Las barras azules son basalmente y las moradas son con el oxígeno suplementario. ¿Sí? La saturación mínima que llegaba a 64, con oxígeno suplementario llega a 81. Esto no es gran cosa, no es un hallazgo ni la respuesta a los males, pero es la manera en la cual esta persona tenía un mejor dormir, con oxígeno. Fijémonos el tiempo transcurrido con saturaciones menores a 90%, que era casi todo el sueño, y como incluso el 70% casi de su sueño manejaba saturaciones menores a 85. Las barras moradas son con oxígeno suplementario y bueno, es aceptable que solo el 18% esté de la noche menor su saturación a 90 y tan solo 1% menor a 85. Bueno, acá el otro paciente, AA, es un hombre de 72 años, colega cirujano, no aporta mucho, pero realmente sí, es un colega al que quiero mucho. En fin, bueno, don Alejandro lo que presentó es una fibrosis pulmonar post neumonía por SARS-CoV-2 y tuvo este laboratorio pulmonar con descenso de su difusión de oxígeno y con menor capacidades de volúmenes y una tomografía que asusta, pero que no ha hecho tanta mella en su vida habitual. A él se le había hecho en principio la poligrafía con el flujo. Acá lo que muestro en realidad es el flujo sí y cómo durante toda esta noche presenta de pe a pa respiración periódica. ¿Sí? Nos pensemos en este paciente, cómo estaban funcionando sus quimiorreceptores. ¿Sí? Evidentemente reaccionaban exageradamente y después se tenían que rescatar al punto de que llegaban a una apnea o una hipopnea y volvía todo el circo a empezar, de toda la noche presentando este tipo de ventilación. Acá también entonces vemos cómo esa respiración y esas desaturaciones se corrigieron con oxígeno suplementario. Después ya dejó de usar el oxígeno, anecdóticamente volvió a remar y es uno de los veteranos de remo de acá de Mendoza más destacados. Bueno, también, ¿qué pasó con su índice de saturación? Mejoró, por supuesto, con oxígeno suplementario. El tiempo con desaturaciones menores a 90 las corrigió casi totalmente con oxígeno suplementario y sus valores de saturación basal media y mínima también. Bueno, este otro sujeto no tiene antecedentes patológicos conocidos y sube a la altura. Sí, no mucho, eso es lo que se ve desde el campamento de confluencia en la ruta también normal de la Concagua, que está a 3.400 metros. En este trazado estamos viendo el flujo, debajo los ronquidos,
el esfuerzo torácico, el pulso y las desaturaciones también periódicas. Es un patrón de Cheyne-Stokes, respiración periódica, que a nivel del mar las corrige totalmente, ¿sí? Que pasó de 26.2 a 1.9 en el índice de apnea-hipopnea y sus desaturaciones también mejoraban impecablemente. Tan solo 3.400 metros vuelve al nivel del mar y respira dando una buena calidad de sueño. Los valores de saturación, fíjense que una saturación a 3.400 metros mínima de 60, y eso no es algo anormal, es lo que se ve en las primeras noches de llegada a la altura, ¿sí? Todo corrige con oxígeno, ya sea con el suplementario o el que nos brinda bajar a nivel del mar. A ver. Bien. Ahora sí puede haber alguna pregunta. Facundo, ¿querés hacer algún comentario? Sí, primero agradecerle a Sebastián por la presentación, es un tema apasionante, sumamente interesante. Hace poquitos días compartimos un simposio con él, que nos tocó hablar, bueno, hablábamos de la altura, la insuficiencia cardíaca, como dos modelos fantásticos para entender la fisiología del control de la ventilación. Y estos dos trastornos, junto con la apnea del sueño, en algunos pacientes con apnea del sueño, están englobados dentro de lo que se conoce como la situación del loop gain aumentado, o loop gain mayor de 1, donde hay un overshoot del centro respiratorio. El centro respiratorio responde en forma exagerada a los cambios que se producen a nivel gasométrico. Y acá se superponen un montón de conceptos que son muy interesantes y que uno por ahí a veces los pasa por alto. Porque por un lado está toda la alteración de la quimiosensibilidad, que está incrementada, que el GIF1, sobre todo el 1-alfa, como mencionó Sebas, incrementa la quimiosensibilidad, es más susceptible los centros respiratorios a los cambios gasométricos. Y en la insuficiencia cardíaca, en la apnea del sueño, está incrementada la quimiosensibilidad. Pero a su vez se afecta la quimiorrespuesta, porque la quimiorrespuesta es la capacidad que tiene el sistema de control de la ventilación de transformar esa quimiosensibilidad en un cambio del patrón respiratorio. Y lo que ocurre es muy interesante, porque cuando, por ejemplo, en cualquiera de estas tres circunstancias se produce hipoxemia o hipocapnia o hipercapnia digamos, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca se produce hipocapnia, ¿sí? Por la hiperventilación que el paciente tiene por la congestión pulmonar. En la altura lo que hay es hipoxemia, al igual que en la apnea del sueño, que además acompaña de hipercapnia por la obstrucción. Entonces, el centro respiratorio responde modificando la ventilación. En la insuficiencia cardíaca, lo que se modifica, como dijo Sebas, el tiempo, es la velocidad de circulación, el tiempo de circulación. Entonces la respuesta está desacoplada y siempre va a estar desfasada y eso va a llevar a que la respuesta sea tardía, insuficiente, y eso lleva al desacople que dispara la respiración de Cheyne-Stokes. En la altura, lo que también mencionó Sebas, que está buenísimo, es entender que la baja presión parcial de oxígeno, o sea, la baja densidad de moléculas de oxígeno en el aire inhalado, o sea, por la hipoxia hipovárica, va a hacer que por más que el centro respiratorio nos haga ventilar o hiperventilar, va a ser mucho mayor la caída de la PCO2, como mencionó Sebas, que la capacidad que tengamos de recuperar el oxígeno. Entonces, no terminamos de corregir la hipoxemia y nos ponemos hipocápnicos. Entonces ahí se superpone la necesidad de hiperventilar con la necesidad de hipoventilar para no entrar en un coma hipocápnico. Y ahí se produce el desbalance. Y en la apnea del sueño,
también hay una ineficiencia de la capacidad de quimiorrespuesta, porque cuando el centro respiratorio detecta que estamos con hipoxemia por la obstrucción de la vía aérea, aumenta la ventilación, pero por más que aumente la ventilación, al estar la vía aérea cerrada, no se produce ningún tipo de respuesta. Entonces hay mayor estímulo, mayor estímulo, mayor estímulo hasta que se abre la vía respiratoria y hay una hiperventilación compensatoria que nos lleva a la hipocapnia y ahí entramos en la apnea central. Entonces, todos estos modelos son sumamente interesantes, está buenísimo discutirlos y yo le agradezco a Sebas que lo haya mucho mejor lo que pasa en estas circunstancias son tan particulares y que tienen que ver con la fisiología, ¿no? Y a ver, entender que la respiración de Jane Stokes, que se piensa que es una patología, que es un patrón, es un patrón patológico, en realidad es un mecanismo de adaptación. Es lo que el centro ventilatorio puede hacer en función de lo que está pasando, ¿no? Y a veces, digamos, siempre se corrige cuando uno suprime la noxa. El patrón de Jane-Stokes desaparece cuando le damos oxígeno, cuando abrimos la vía respiratoria o cuando normalizamos la insuficiencia cardíaca. Y los trabajos demuestran que cuando uno artificialmente revierte el Jane-Stokes en los pacientes con insuficiencia cardíaca, no pasa nada bueno, sino que aumenta la mortalidad. Así que, nada, muy interesante, Sebas, y nuevamente te agradezco por la presentación. No, gracias a ustedes, Facundo. Bueno, Sebastián, hay algunas preguntas. Preguntan si se ha estudiado la fisiología del sueño en la población de La Rinconada. ¿Tenés idea? Sí, ahí lo que está descrito es el mal crónico de montaña, que engloba, bueno, otro tipo de afecciones, pero con mucha prevalencia de apneas obstructivas y de apneas centrales, aparte de policitemia, hipertensión pulmonar y todo el cuadro que muestra la enfermedad de Monge, el mal crónico de montaña. Sí, hay un grupo que hace poco se hizo un simposio acá con la gente que presenté del trabajo y había un colega de Harvard que estaba trabajando justamente en eso y en la morfología de los glóbulos rojos. Muy interesante. La siguiente pregunta es: ¿qué prácticas recomiendan para mejorar el sueño en la altitud? Bueno, sin duda es la aclimatación, ¿no? No lo he mostrado, pero con Facundo hicimos una experiencia hace unos años con muchas poligrafías en la altura y en alturas sucesivas, ganancias desde Mendoza hasta Nido Cóndores, que es a 5.400 metros, y vimos como sujetos que estaban aclimatados, los guías en realidad de la expedición, y los clientes que no estaban aclimatados, todos presentaron respiración de Cheyne-Stokes. Lo que sí fue mejorando es la calidad de sueño, y eso con la aclimatación. Cuando alguien no logra dormir bien en la altura y lo vemos que mejora en otros parámetros de aclimatación, pero sigue durmiendo mal, se lo puede ayudar. ¿Y con qué se lo ayuda? Con acetazolamida, con Diamox, le podemos dar en pequeñas dosis de 125 miligramos antes de ir a dormir y a la mañana. Y otro recurso terapéutico, si no puede conciliar el sueño, es usar usar Es hipnóticos, sí, no el benzodiazepínicos. la esopiclona, por ejemplo. Sopiclona, Solpidem, Bien. sí, Amoxil, sí, ok. que no deprimen el centro respiratorio, sí. ¿Y lo toman una hora antes de dormir? Sí, en realidad tienen bastante, la latencia del Solpidem es no instantánea, pero no, Sí. deben tomarlo una vez ya en la carpa
y Claro. dispuestos a dormir. Y el esopiclona más o menos lo mismo también. La experiencia mía es con Solpidem, la verdad que no, Sí. no tengo con Sopiclona. ¿Y las acetazolamida, qué preferirías para alguien que te dice que no duerme bien en la altura y viene aclimatando bien? ¿Acetazolamida 125 o ambos? Sí, bueno, hay que ver por qué está en la altura, ¿no? Si es un trabajador y está trabajando con máquinas pesadas, con mucho riesgo, como es en la actividad minera, o, o es menor el trabajo que se hace, pero los telescopios en general están a grandes alturas y los astrónomos también tienen que estar ahí. Sin duda, yo ahí trataría de enriquecer el aire durante la noche con oxígeno. Es algo que me parece lo más adecuado. Ahora, en quien está en plan de ascenso de una ¿Montaña o montaña, escalada? sí, primero que logísticamente el oxígeno supone, y después habrá que ver también qué tan deportivo es conectarse con oxígeno. Sí. Y la Aparte, disponibilidad, ¿no? Porque la mayoría en los refugios no tal cual, tal cuentan. cual. Entonces, sin duda, quien duerme mal estando en una expedición, estando, bueno, en sus vacaciones, puede tener más margen que alguien que está manejando ese tipo de herramientas con tantos riesgos y la somnolencia diurna, bueno, Sí. incide ahí. Consultan si a los pacientes con apnea obstructiva del sueño que viajan a la altura se recomienda que lleven mecanismo, enviarlos con dispositivo BiPAP con frecuencia de respaldo. En realidad, quien más no hay muchos estudios, pero las recomendaciones de la gente que más sabe de sueño en altura es que usen el CPAP. Quien tiene apneas obstructivas y tiene tratamiento con presión continua, se lleve el CPAP y lo use en la altura. Que lo pueda conectar, porque también depende si estás en una ciudad de altura o estás en la montaña. Sí, sin duda. Y, Lo que ellos tienen, perdón. no, sí, No, porque en general son pacientes que visitan centros de esquí o, bueno, ok. ellos tienen mucho de estos Sí, visitantes. el Solpiden ayuda también a disminuir la respuesta del loop gain. ¿Podría ser útil sobre el Chaney-Stokes? Pregunta el doctor Daniel Mata. Qué buena pregunta. Tal vez Facundo tenga una respuesta más consistente que la mía. Lo que la esopiclona, sobre todo, se ha utilizado, se ha demostrado que puede reducir el índice de apnea, sobre todo, más que nada, pero eso es por uno de los mecanismos por los cuales se produce la apnea del sueño, que es el bajo umbral de microdespertar. Es un mecanismo bastante interesante y complejo de entender, a mí me costó mucho entenderlo, pero básicamente lo que ocurre es que cuando la musculatura de la vía aérea está sometida a a una obstrucción y aumento de la resistencia al flujo, eso fuerza la musculatura a trabajar más intensamente y eso genera reclutamiento muscular. Y cuanto más tiempo sea sometida a ese esfuerzo, mayor cantidad de fibras musculares se van reclutando y eso a la larga termina fortaleciendo la musculatura y aumenta la resistencia a la obstrucción. Entonces, de alguna manera, el hecho de que tarde más tiempo en despertarse hace que se entrene más la fibra muscular y que aumente la resistencia a la obstrucción. Por eso, de alguna manera, los que tienen eventos muy, muy cortitos, ¿viste? Hay pacientes que tienen apneas prolongadas, con pocos microdespertares y otros que tienen muchos microdespertares con eventos más cortos. Lo que se ha demostrado que le hace sopiclona y le baja la cantidad de eventos
le bajás la cantidad de microdespertares, de todos modos no es un tratamiento suficiente para revertir la apnea. Pero digamos, ese es el efecto. Digamos, su impacto en el loop gain, yo no lo tengo conceptualizado, porque digamos, estos medicamentos por definición no tienen impacto sobre el control de la ventilación. No son inhibidores como los opioides que tienen efecto directo en el control de la ventilación, pero sí en la apnea del sueño. Aprovecho que me diste la derecha para preguntarte, hace unos años se popularizó que la selección de Brasil, sobre todo, usaba Viagra, usaba sildenafil, cuando tenía que ir a jugar contra Bolivia, allá en La Paz o contra Ecuador en Quito. Eh, y bueno, y a partir de ahí algunos deportistas que la usan, bueno, sobre todo porque no hay contraindicación del Comité Olímpico, o sea, no es una droga prohibida por el Comité Olímpico. ¿Vos tenés experiencia con el uso de eso? ¿Cómo que tenés algo para contar de eso? Y en realidad el sildenafil, los inhibidores de la fosfodiesterasa los usamos, pero cuando tenemos edemas agudos de pulmones producidos por la altura. Ese rumor sí lo había escuchado, pero realmente si algo va a producir es un descenso en ese hiperflujo pulmonar, pienso yo, y no sé en qué medida puede ayudar. Tal vez vaya por el otro lado, que sea por mayor disponibilidad de óxido nítrico y que puedan generar mejor flujo al, a la- al aparato locomotor o incluso al cerebro. No sé qué tal bien les habrá ido. Por ahí la pasaban mejor desde otro punto de vista, pero era una excusa perfecta para usar Viagra cuando se iban de viaje, se iban de gira. Tal vez. Bueno, y hay una pregunta que es sobre el GIF-1, que predominantemente aumenta la EPO y principios compensatorios, pero la altitud eleva la inflamación y el estrés oxidativo. Entonces preguntan si vivir en la altura pone en riesgo recibir las consecuencias del estrés oxidativo. Bueno, sí, sin duda la mala adaptación que tienen los pueblos aymara y quechuas de la altura tiene que ver con el estrés oxidativo que se produce por todos los trastornos que se confluyen ahí. Evidentemente, sí, hay está estudiado y no se usa tanto la inhibición del GIF en las neoplasias de tumores sólidos. Eso sí está visto y lo habían usado bastante tiempo como línea de investigación para usar antineoplásicos en este tipo de tumores que son máquinas de aclimatación, digamos. Esos tumores sólidos que viven en un ambiente hipóxico en el tejido que invaden, producen neovascularización, producen todos los cambios que dispara el GIF-1. En muchos trabajos se pregonaba como blanco terapéutico, pero la verdad es que no estoy al tanto si eso realmente se está usando hoy por hoy. Bien. ¿Sabes que Y en la apnea del sueño, un solo comentario, Mary, en la apnea del sueño, el modelo de la hipoxia intermitente plantea que es mucho más deleteria la hipoxia intermitente que la hipoxia sostenida que se ve en la altura o en la fibrosis pulmonar o en la EPOC, porque cuando la hipoxia sostenida se incrementa el GIF-1 alfa y más tardíamente se incrementa el 2 alfa. Y el 2 alfa tiende a contrabalancear los efectos del 1 alfa. Entonces, de alguna manera, algún grado de oxidación y de estrés oxidativo
es contrabalanceado por el 2-alfa, que es un poco más protector. Cuando la hipoxia es intermitente, la hipoxia se resuelve antes de que se active el mecanismo de producción del 2-alfa. Entonces, hay una predominancia del HIF-1-alfa y la inflamación, el estrés oxidativo es mucho más importante en la apnea del sueño que en la hipoxia del que vive en la altura o el que tiene poco fibrosis pulmonar. Pero precisamente por esto, la característica de la hipoxia intermitente, que es mucho más deleteria que la sostenida, y el responsable es precisamente lo que vos mencionás, que es el HIF-1-alfa. Bien. No, yo le que iba a preguntar era si los mecanismos de adaptación a la altura es muy individual de cada persona. O sea, cuando iniciás con síntomas de taquicardia, después taquipnea, eso puede ser para un individuo a 2000 metros y otro a 3000, es muy variable. ¿Es así? Tal cual, Y, sí. de, y mismo de un mismo individuo puede variar en distintos, a distinta edad o en distintas, no es que siempre, Sí, sin duda. En general, quienes aclimatan bien no tienen problema. Aclimatan bien. Y quienes tienen dificultades, bueno, algunas veces bien, algunas veces mal. Y sin duda, las condiciones multifactoriales inciden ahí en intrapersonales y ni hablar de la susceptibilidad interindividuo, sin ok, duda. bien. Sebas, Bueno, acá debe jugar un rol importante también la psiquis, ¿no? Porque esto es como por ejemplo, lo que pasa en el dolor, que el umbral del dolor es muy distinto en dos personas que por ahí padecen lo mismo, sufren la misma lesión. Eso tiene que ver mucho también con la psiquis, la cabeza, con el grado de estimulación. Eso vos por ahí hasta te das cuenta, ¿no? ¿Qué persona se va a bancar el sufrimiento que es estar a más de 5.000 metros con hipoxemia y qué persona se lo va a bancar mejor? ¿Eso se trabaja? ¿Hay algún tipo de preparación o de entrenamiento para eso? ¿Hay algún entrenamiento especial para bancarse eso, más allá de la aclimatación, digo, ¿no? Yo creo que los expertos en esto son los guías. Los guías no creo que sea el extremo, pero pueden llegar a ver desde que bajan del aeropuerto cómo se van a comportar en cuanto a estos comportamientos en la altura. Y los buenos guías los van llevando, por lo menos acá en Aconcagua, con buen coaching, digamos. Y, y aquellos que realmente se dejan coachear por personas que realmente son buenos guías y tienen experiencia y quieren lo mejor para su cliente, logran una tranquilidad que sin duda sí, no los va a exponer de esa manera. Un ejemplo, un contraejemplo es ese cliente que tienen ultra preparado, con una preparación previa de comerse el gimnasio, aeróbica, anaeróbica, y sale corriendo del primer día, y el otro que viene por ahí con su paso cansino, pero que va estudiando su cuerpo, y esos son los que se pinchan muy frecuentemente, porque también tienen poca tolerancia a estar mal. Entonces salen no, corriendo de entrada y sí, y los que hacen por ahí trail running o carreras de 50K o Ironman y por ahí están en la altura y uno cree que porque hicieron Ironman son como súper sí, deportistas y por ahí con la altura y no va. Y, y, y no, como que no va de la mano de esa preparación física. Yo sí, lo vi en muchas personas que vos decís, uy, la va a romper y nada que ver. sí, la consideración y el mejor consejo es conocerse uno mismo y respetarse.
estamos hablando no en sentido espiritual, estamos hablando de en la altura y bueno, las experiencias que uno va recogiendo, respetarse después cuando tal vez un privilegiado vaya adelante con todo, duerma bien, coma bien y son esos sujetos que uno envidia, pero si uno tiene eh, poco potencial para aclimatarse rápido, tiene que respetarse y Claro. ir a su Ir a su paso. ritmo. Exacto, bien. Bueno, a ver si hay más preguntas. Eh, ah, hay una. El 2.3 difoglicerato que modifica la curva de saturación de hemoglobina. ¿Se ha estudiado algo más? ¿Cómo podría ayudar? Yo no tengo en mente ningún trabajo del fosfoglicerato, pero sí tiene su rol, por supuesto, ahí en la afinidad. Y preguntan, que no habían leído bien la pregunta, si hay diferencia en la aclimatación entre individuos con distinta, calculo que quiso decir índice de masa corporal o subárea de superficie corporal. Eh, y no hay una regla, no. Sin duda, quien no está acondicionado físicamente va a tener un doble desafío con la altura y con su propia falta de entrenamiento. Pero a menos que sea un obeso mórbido y que ya a nivel del mar tenga dificultades, eso es bien evidente que a la altura la va a tolerar de otra manera. Pero no tengo en mente ningún trabajo que relacione el índice de masa corporal con el desempeño, la performance, la aclimatación. Bueno, la base es la hidratación. La hidratación y respetar los tiempos de cada uno. Sí, tal cual. Ir con buenos días. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Excelente la No, gracias a presentación. ustedes. Placer. Muchas gracias. Y bueno, Facu, no sé si quiere hacer algún comentario. No, gracias, simplemente gracias. Ya disfrutamos una charla, tu charla, tu presentación hace unos días en Mendoza y bueno, volver a tenerte acá un poco más relajados, así sin que corra corra el reloj. A la Está distancia, pero buenísimo. como más relajado, ¿viste? Sí. Claro. Seguiremos discutiendo estos temas el año que viene con algún otro formato, alguna otra presentación. Tenemos Pero posiblemente cómo no. otra jornada en Cuyo que estamos terminando de definir para el año que viene, así que bueno, ahí aprovecharemos también para ver si podemos armar alguna mesa redonda que tenga que ver con la altura, invitar por ahí, no sé, pensar juntos si podemos invitar a algún alpinista, algún andinista, contar alguna Sería experiencia, que sea, maravilloso. Sí. sería fantástico porque es algo que uno no se imagina, ¿viste? El que no estuvo, o sea, yo llegué hasta Confluencia y me parecía que estaba en la cima del Everest. Pero digo, si a partir de ahí empieza el chiste en serio, debe ser algo tremendo. Así que nada, estaría buenísimo por ir para el año que viene. Pensemos ya, te lo tiro así como para que te vayas pensando, alguna mesa redonda sobre altura. Algunos Cómo no. Cómo trabajadores, no. convocar a algún alpinista, dale con un alpinista, algún Andy, andinista y bueno, y por supuesto la pata médica. Bueno, por hoy muchas gracias. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. La charla Sí, va a quedar gracias a los colgada, va a quedar colgada participantes. en la mediateca. Muchas gracias a vos. Gracias a Muriel, que es la webmaster y es la Master of the Universe de todo esto, así que sí, una está genia. siempre ahí. Un placer, Facu, lo Genia, sabes. Y gracias a los genia que total. nos acompañaron y participaron, así que muchas gracias a todos. Desde ya. Que tengan buenas noches. Buenas Gracias. noches, gracias. Chao, chao. Chau, chau.